vez la mujer mayor se puso triste y se disculpó porque sentía que Nin siempre era quien tenía que viajar a su casa, pero Nin negó con la cabeza y dijo que no pasaba nada. Siempre que le extrañaba demasiado y ansiaba que una estudiante ocupada tuviera tiempo libre, se alegraba de viajar al otro lado del mundo solo para verla. Su nueva relación con la misma persona iba muy bien. Nin deseaba con todo su corazón que nada la separara de nuevo. Todo había sido paz hasta hoy, cuando surgió un nuevo problema. El amigo de tu hermano intentó coquetear contigo. El tono brusco de la mujer frente a ella hizo que Nin bajara el teléfono y mirara a su novia. Sentía algo extraño en el aire. Era evidente que Ran estaba molesta. Su mirada y su voz reflejaban disgusto, pero Nick no tenía idea de dónde había sacado esa información. El amigo de su hermano no era famoso, así que no había chismes en línea que alguien del extranjero pudiera haber visto. ¿De qué amigo estás hablando?, preguntó suavemente. Así que hay muchos, replicó Ran. Ni siquiera sé de quién hablas. Nin sintió que le acusaban de algo. El tono de su novia estaba lleno de irritación. Últimamente su hermosa amante mayor se ponía sentimental con mucha facilidad, celosa, sensible, malhumorada. Nin siempre tenía que consolarla. Vi que siempre había alguien elogiándote debajo de las fotos que publicabas. Nin intentó seguirlo. Nunca revisaba los comentarios, así que no tenía ni idea de lo que decía la gente. Pero parecía que esa estudiante de doctorado tenía mucho tiempo libre, que lo sabía todo. ¿Qué dijo?, preguntó ella, apoyando la barbilla en su mano. Tu hermanita es tan bonita, es muy hermosa. Entonces la joven sonrió. Al ver la cara de tristeza de su novia de repente, quiso bromear un poco con ella. En el pasado, Ran no era una persona que se enojaba fácilmente. No necesitaba que nadie la consolara. Era de las que aceptaba todo y rara vez demostraba su infelicidad. Ese era uno de los problemas ocultos de su matrimonio. Pero ahora ni sentía que debía consolarla más a menudo. No sabía si era porque se estaba haciendo mayor y más sensible o porque finalmente le estaba mostrando sus verdaderos sentimientos. Entonces, ¿le gustas? A Ran le tomaría tiempo dejar de compararse con los demás, aunque apoyaba a Nin con total compromiso. En el fondo aún se sentía pequeña. Nick no la culpaba. Este tipo de inseguridad requería paciencia y ella estaba decidida a ser amable con esa hermosa mujer que usaba anteojos y que parecía como si Dios la hubiera moldeado cuidadosamente. Quizás sí, si alguien dice que está bonita o eres hermosa, suele significar que le gusta. Tú también me halagabas así. El rostro de Ram palideció, su mirada se apagó. Ella suspiró ruidosamente. La joven burlona sonrió, luego caminó lentamente hacia la mesa, cruzó los brazos y miró a su novia, que la observaba desde detrás de esos hermosos anteojos. Pero no presto atención a todos los que me elogian. Lo sé, dijo Ran suavemente. Quiero verte levantar la cabeza, enderezar la espalda y creer que eres lo suficientemente buena como para que yo te elija, no solo como mi novia, sino como la mujer con la que una vez elegí casarme y en el futuro te elegiré de nuevo. La mujer mayor asintió, su corazón, que había estado oprimido por la preocupación, se ablandó poco a poco. La sinceridad en la voz y la mirada de la joven la ayudó más de lo esperado. La hija menor de la familia siempre había sabido cuidar a su amante de la misma manera que una vez cuidó a su esposa. El departamento quedó en silencio por un momento. Nick no la presionó, simplemente esperó con una sonrisa amable hasta que Ran organizó sus ideas y empezó a hablar. Antes de divorciarnos, intentamos arreglar muchas cosas, dijo. Algunas cosas cambiaron, otras no cambiaron del todo. Nin asintió. En ese momento nos iba bien, dijo Ran. Tal como dijiste, todo marchaba sobre ruedas. Hace 2 años, cuando nadie interfería en sus vidas, ni siquiera pensaron en divorciarse. Ran creía que su relación era sólida. Si hubieran sido solo ellas dos, nunca habrían firmado el divorcio. Y ahora nos va bien de nuevo, dijo Nin en voz baja.
Hablas mucho más que antes, Pirran. Cuando hablamos por teléfono compartes muchísimas cosas. Cuando te visito una vez al mes, puedo escuchar todo lo que te pasó día y noche. Sonrió con dulzura. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.